Buenos días a todos los asistentes a esta nueva jornada dentro de los foros de automoción que desde hace ya algunos años venimos proponiendo y realizando aquí en FEMPA, dedicados a cuestiones que sean siempre de sumo interés para los talleres de automoción. En este caso vamos a hablar de la gestión de residuos en automoción y de las buenas prácticas para cumplir la normativa ambiental, sobre todo a la luz de la reciente publicación de la nueva Ley de Residuos y de Suelos Contaminados 7 de este año, 22, con nuevas obligaciones y con nuevas exigencias para los talleres que van a ser objeto de explicación durante la presente jornada. En este caso, el foro, la ponencia va a correr a cargo de Acteco, que es un gestor de residuos con ya más de 20 años de experiencia en el sector, de los más importantes tanto a nivel de la provincia de Alicante como a nivel nacional. Y vamos a contar para ello con su director del área de consultoría medioambiental, que es Luis González, que va a ser quien va a desarrollar la ponencia. Los asistentes van a poder también plantear preguntas, cuestiones que les surjan o que tengan preparadas para antelación en relación con este tema, y a lo largo de la ponencia se irán haciendo algunas pausas. El propio ponente va a preguntar si hay alguna pregunta en relación con lo que se haya hablado hasta ese momento, y en cualquier caso, al final de la jornada, al final de todo este webinar, también habrá un espacio para plantear cualquier pregunta que se haya podido quedar en el tintero con antelación. Bueno, yo creo que ya sin más, lo que voy a hacer es darle paso a Luis González, que es el ponente en esta ocasión, para que empiece con su exposición, y va a ser mi compañera Rocío Barba, del área de calidad y medioambiental de FEMPA, la que va a actuar como moderadora y que va a recoger esas preguntas y las va a trasladar al ponente para que las pueda contestar oportunamente luego. Bueno, sin más, cedo ya la palabra a Luis González. Luis, cuando quieras. Sí. Hola, buenos días. Bueno, ante todo, gracias a FEMPA por incluirnos en esta iniciativa también para aclarar algunas cuestiones y para explicar un poco cómo ha cambiado el panorama de residuos con la aparición de la nueva Ley de Residuos en abril de este año. Y bueno, voy a poner una presentación para un poco explicar todas las cuestiones que estamos también trabajando nosotros desde nuestra actividad como gestor de residuos y desde nuestra actividad como consultora medioambiental. Vamos a ver. De acuerdo. Bueno, el taller de hoy vamos a centrarlo en esto, en la parte de residuos, y vamos a intentar aportar también algunas cuestiones para aportar valor, ¿no? en todo lo que es las cuestiones ambientales y en todo lo que es las tendencias que se están moviendo ahora mismo un poco en todos los sectores industriales. FEMPA es una gran asociación, una asociación muy grande con muchos socios, y lo que también esperamos es que a partir de esto, pues las dudas que puedan salir, esperamos poder resolverlas, y también las inquietudes que se puedan generar un poco la gente, pues que esto también sea un poco pues en esas tendencias, como que sea motivador, ¿no? para que se puedan hacer también cosas como se están haciendo en otros sectores industriales. Entonces, bueno, hablando un poco de nosotros somos una empresa de reciclaje, somos una planta de reciclaje en la que movemos 40.000 toneladas al año de plásticos, 20.000 toneladas de cartón, 30 y pico mil toneladas de residuos peligrosos. Es decir, como se ha comentado un poco en la introducción, estamos posicionados a nivel nacional en toda España, y somos una de las plantas más potentes en algunos materiales, yo diría, pues de la Unión Europea. Nos llegan plásticos de muchísimos sitios y reciclamos plásticos para que vayan después a tener una segunda oportunidad a muchísimos sitios. Hacemos algunas cosas en concreto. Bueno, no voy a hablar mucho de nosotros, porque yo creo que si los que estáis ahí sois de la zona, os sonará, habréis visto camiones nuestros, porque tenemos también una flota bastante importante recogiendo residuos y convirtiéndolos en materiales para que se puedan después reaprovechar en el sector industrial. Tenemos también un apartado importante aparte de gestión de residuos, de reciclado y valorización, como ya comentaba, de reutilización, que es una de las
nuevas obligaciones que introduce esta ley, la Ley 7 de 2022, que no lo he comentado. Entonces, ahí estamos en un cambio muy importante debido a esta ley ambiental, en la que hacemos trabajos de consultoría, de implantación de sistemas de vertido cero, de prevención de la contaminación, de ecodiseño, luego lo veremos un poco al final. Y por último tenemos también una herramienta muy importante, que también los que estéis ahí, trabajéis con nosotros, conoceréis, que se llama DocuGest, que la comentaremos un poco debido a la gran cantidad de documentación necesaria para la gestión de residuos y que nos ha sido obligatorio desarrollar para aclararnos con esa amplia documentación de residuos que nos exigen las diferentes administraciones en las diferentes comunidades autónomas. Vamos a hablar de estas 6 cosas. La legislación actual, las obligaciones ambientales de los pequeños productores, la correcta gestión de los residuos, la documentación, que como acabo de comentar es muy amplia, el sistema que tenemos como herramienta nosotros para esa gestión de residuos, que nos ayuda un poco a tener las cosas mejor organizadas y más claras. Y por último, yo hay una cosa que siempre hablo en todas estas ponencias y es la parte de emergencias. Porque a veces se nos olvida un poco y las emergencias medioambientales son muy importantes. Entonces, al final tenemos que saber cómo comportarnos y cómo actuar en el caso de que pase alguna de estas cosas. Entonces, simplemente hay una sola transparencia, me parece, 1 o 2, en la que se habla un poco de cómo comportarnos y de cómo entrenar esas pautas de comportamiento. ¿Vale? Entonces, paso un poco a la parte 1. Voy a ir muy rápido a la parte de legislación. Vamos a ver. Voy a ir muy rápido, simplemente es porque como esta presentación entiendo que a los que la solicitéis se os facilitará, pues no vamos a pararnos en qué quiere decir cada una de las leyes o desde cuándo son importantes o están en vigor. Simplemente incluir o decir, por ejemplo, que la ley de residuos, la ley 7/2022 de 8 de abril, eso salió este año. Yo simplemente comentaros, es un cambio radical en toda la concepción que había anteriormente en cuanto a algunas cosas de residuos. En suelos, por ejemplo, no es un cambio tan grande. Entonces, hemos pasado de una ley que tenía una serie de contenidos, yo un poco por hacer un poco la comparación, una ley que tenía 56 páginas a una ley que tiene 152. Es decir, se triplica un poco el volumen, que eso un poco, pues, cuando éramos estudiantes nos asustaban más los temas que eran más gordos que los que eran más finos. Entonces, eso quiere decir que hay una serie de contenidos nuevos que se incluyen y por ejemplo, está la responsabilidad amplia del productor y una serie de cuestiones que son un cambio radical y una adaptación a la normativa europea. Hay algunas normas aquí que ya estaban en vigor. Por ejemplo, en el Real Decreto 952 sobre residuos peligrosos seguimos teniendo algunas cosas en vigor. En el tema de envases, estamos pendientes de que ahora, antes de que acabe el año, se publique el nuevo Real Decreto de envases, que también va a ser un cambio bastante importante adaptado a la ley de residuos que sale en abril. Y luego tenemos algunas normas, como son las de gestión de neumáticos fuera de uso, las de aceites usados, las de vehículos al final de su vida útil. Simplemente esto está aquí para afirmar que siguen en vigor contenidos de estas leyes y que tengáis un poco la nomenclatura un poco y cómo se llama cada una para que podáis indagar más si os queréis leer la ley en concreto. Aquí tenemos algunas más relacionadas con el carga, descarga y transporte de mercancías peligrosas, porque en algunas ocasiones también como instalaciones receptoras o expendedoras de mercancías peligrosas tenemos una serie de obligaciones importantes y unas obligaciones que este año, por ejemplo, en este caso concreto, el régimen sancionador se ha modificado y se ha ampliado. Es decir, la administración nos va a cobrar más por los incumplimientos que detecten en estas cuestiones de transporte, carga y descarga de mercancías peligrosas. Comentando un poco el objeto principal de la normativa de este punto, la ley está dedicada también, la ley 7/2022, de 8 de abril, está dedicada también en gran parte a fomentar la economía circular. Es decir, es una cosa de la que venimos hablando desde el año 2015-2016, pero es verdad que esta ley ha costado muchísimo de aprobar por las dificultades parlamentarias que ha habido en los últimos años en esta última legislatura.
yo creo que hemos estado como año y medio, 2 años con borradores que se iban modificando, pero sí que es cierto que recoge dos cosas muy importantes, y una es que ya en su propio nombre está la parte de fomento de la economía circular, y luego nos habla de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, ya recoge una serie de cuestiones que vienen del Pacto Mundial y en la que nuestro Estado, es decir, el Estado español, ha decidido legislar para que se hagan cosas. Entonces, esto es bastante importante y bastante novedoso, porque no existe en otros estados y porque al final nosotros, que somos los que tenemos que cumplir la ley, estamos obligados a hacer una serie de cosas. Dentro de esta serie de cosas está un poco el concepto este de el régimen de responsabilidad ampliada del productor. Es decir, como productores de producto, vamos a tener una serie de obligaciones derivadas de que ese producto esté en circulación, de que esté en el mercado. Es decir, vamos a tener unas obligaciones de que si nosotros fabricamos un vehículo, somos una planta de automoción, por ejemplo, vamos a tener que ser responsables de ese vehículo al final de su vida útil. Ahora, por ejemplo, esto ya existe para los neumáticos, ya existe para los aceites usados, es decir, en el entorno de los talleres de automoción, esto ya pasa, ya hay una serie de sistemas integrados. Pues la ley lo que nos dice es que todos los productos que tengan al final una vida útil, la que sea, el responsable de la puesta en el mercado de esos productos va a tener que garantizar el reciclado o la recogida, reciclado y eliminación de lo que no se puede reciclar de esos productos al final de su vida útil, para lo cual se va a establecer sistemas parecidos a los que ya conocemos para neumáticos o para luminarias o para baterías, que en este caso fueron pioneros. Pues bueno, está en la ley. El gran cambio es que a partir de ahora se aplica a todos los productos. Tiene también otra serie de cuestiones de forma que también son importantes, es decir, pues hay que agruparse para crear estos regímenes de responsabilidad del productor. Se pueden hacer de forma individual o te puedes agrupar, pero bueno, y también establece también una serie de impuestos que se van a empezar a aplicar a partir del año que viene para cierto tipo de materiales, para cierto tipo de envases de un solo uso. Es decir, un poco recoge toda la parte de la normativa europea que se había venido legislando en los últimos 5 o 6 años y las traslada a nuestra normativa española. Aquí hay cosas que además no hay plazos de adaptación. Por ejemplo, hay otra cuestión que dice que es que los escombros, no hasta aquí, a lo mejor no afecta demasiado al sector industrial en el que vosotros os movéis, pero por ejemplo dice que los escombros se tienen que reciclar en un porcentaje bastante elevado, de un 70%. A día de hoy estamos lejos de esa cifra con los planes de residuos que se manejan en las diferentes comunidades autónomas. Pero nos dice eso, y si la ley sale publicada a mitad de abril, quiere decir que a mitad de abril esto tendría que estar cumpliéndose ya en todas las comunidades autónomas. ¿Vale? También habla de una serie de plazos para otras cosas, pero en este caso concreto pues es de inmediato cumplimiento. Habla también de la parte de reutilización y, como es lógico, le da una importancia grande, ya que se recogía en la ley anterior, la ley 22 de 2011, pero ahora de cierta forma es obligatorio para todo aquello que tenga una segunda o tercera o las vidas que sean, poder darle esa opción de ser reutilizado y que tenga esas vidas dentro de la utilización doméstica o industrial. Entonces, los sistemas de responsabilidad del productor se van a ir generando, ya están en muchos materiales en marcha y se están intentando poner en funcionamiento, y los sistemas de reutilización pues va a pasar lo mismo. Es decir, ya se están viendo algunas tiendas de material de segunda mano, en concreto, pues, por ejemplo, de electrodomésticos o de ropa, porque claro, les afecta también con estas dos cuestiones todo esto que estoy comentando. Vamos a ver. En cuanto, bajando un poco de los temas un poco generales a los temas particulares que nos afectan a las instalaciones, a lo mejor de mantenimiento y de tratamiento y de reparación de vehículos, lo que la ley nos marca es más o menos lo mismo que ya decía anteriormente. Es decir, aquí no ha habido una serie de cambios importantes. Lo que nos dice es que tenemos que seguir teniendo un número, NIMA, un número de identificación medioambiental
para todas las operaciones que hagamos en temas ambientales, tanto como para, o sea, como para gestionar residuos, como para dar de alta una chimenea del horno de secado. Es decir, es un número que es como el DNI o como el número de la seguridad social que nos identifica en temas ambientales y tiene que ver con nuestra instalación y con nuestro CIF. Es decir, la dirección y decir dónde estamos y cuál es nuestra sociedad. ¿Vale? Entonces, más o menos se queda igual. Es decir, lo único es que se prioriza ahora absolutamente la tramitación telemática y ya desde hace algún tiempo no se puede tramitar de otra forma que no sea a través de la plataforma web de la Administración. Seguimos teniendo que hacer una declaración de envases también a través de la plataforma web de la Administración. Y aquí sí que nos dice también la ley, que es una cosa que no ha cambiado demasiado, es que seguimos teniendo que hacer en determinados casos, dependiendo de nuestro CNAE con el que estemos trabajando, un informe de suelos contaminados. Donde sí que hay algún cambio es, por ejemplo, en los contratos que tenemos con los gestores autorizados y con los archivos cronológicos. La ley 7 nos dice que tenemos que también llevar un archivo cronológico para los residuos no peligrosos, independientemente de la cantidad. La ley antigua solamente nos obligaba a hacer a llevar un archivo cronológico si teníamos una producción de residuos no peligrosos de más de 1000 toneladas. Es decir, todos los peligrosos y los no peligrosos de más de 1000 toneladas. Ahora, y esto sí que nos afecta a todos, tenemos que llevar ese archivo cronológico sin limitación o sin que haya excepciones por tonelaje. Además, tenemos que tener un contrato con los gestores autorizados previo a las retiradas y sí que nos dice, pues, que es, por ejemplo, otra novedad es que ese contrato se tiene que especificar cuál es el tratamiento final de los materiales y no puede ir a 2 plantas de transferencia consecutivas. A ver si me explico. Cuando un gestor, como nosotros, por ejemplo, retiramos un material, yo no lo puedo enviar después a otra planta. Si es un material en el que yo lo reciclo y lo almaceno, no puedo enviarlo después a otra planta de almacenamiento, pero lo recojo y lo almaceno, no puedo enviarlo a otra planta de almacenamiento, a otra planta de transferencia. Solamente puede haber un almacenamiento intermedio y el paso final, que es el paso de reciclaje o de eliminación. No puede pasar por 2 almacenes de transferencia consecutivos. Entonces esto nos obliga a los gestores a calentarnos la cabeza porque a veces las plantas de tratamiento están lejos y nosotros recogíamos a lo mejor pues, residuos en la provincia de Alicante, se iban a nuestra planta de transferencia, de ahí iban a otra planta de transferencia que al final los llevaba a una planta de valorización, por ejemplo. Ahora no, ahora se elimina un paso y esto está relacionado también pues, con lo que intenta potenciar la ley, con que es decir, los pasos entre residuos sean los mínimos y fomentemos también el ahorro de materiales y fomentemos también el impulso de la economía circular. ¿Vale? Más obligaciones que tenemos, las mismas que ya se marcaban anteriormente. Sí que hay aquí una variación. Tenemos, por ejemplo, que almacenar los residuos correctamente. Sí que la ley recoge expresamente que los residuos no pueden estar a intemperie, que eso sí que es una novedad, ¿vale? Es decir, los tenemos que tener con almacenamiento adecuado, con etiquetado adecuado, no pueden estar a intemperie. Sigue diciendo de la misma forma que tengo que tener la posibilidad de recogida de fugas y derrames, ¿vale? Y tengo que tener un etiquetado adecuado. Entonces, ¿qué me dice ahora la ley? Lo puedo tener en el interior o en el exterior, pero bajo cubierta. ¿De acuerdo? Entonces me dice también una serie de cuestiones que debo tener la posibilidad de recogida de fugas y derrames, para lo cual no puede estar cerca de la red de saneamiento, no puede estar en zonas en las que pueda tener un arrastre por agua o por viento, el suelo debe ser impermeable y los residuos en los que pueda tener fugas y derrames deben tener un cubeto de retención adecuado que pueda contener la totalidad de la fuga o del derrame, con una serie de cálculos técnicos que en caso de que haya varios residuos líquidos pues se deben efectuar. ¿Vale? Los debo segregar correctamente y yo también os comento que a raíz un poco de la ley hemos empezado a llevar desde la oficina o a notar también que nuestros clientes han tenido algunas inspecciones en las que se ha revisado la mezcla de residuos. Entonces, indicaros que el régimen sancionador, por ejemplo, no me dice nada acerca de las cantidades de mezcla. Es decir, si yo tengo un bidón de aceite y le pongo o se me caen 4 trapos, o como en el caso que nos llegó hace unos meses, si tengo un bidón de aceite y digo que bueno,
Lo utilizo también para gestionar los 7 litros que tengo a lo mejor al año de taladrinas, porque realmente no es demasiado importante y también es una solución aceitosa. Realmente eso es una mezcla de residuos peligrosos y hay una sanción mínima de 6.000 euros que la administración está ahora mismo bueno, está poniendo de forma importante, porque es una cosa también muy sencilla de comprobar. ¿Vale? Entonces, pues bueno, con la nueva ley se aprovecha también un poco para inspeccionar y para exigir un poco todas las obligaciones que ya teníamos anteriormente, pero para exigir un poco su cumplimiento. Más cuestiones. Hemos hablado de la declaración de envases. ¿Quién la tiene que hacer? Prácticamente todos los que generamos residuos de envases la tenemos que hacer, más además todos aquellos que son envasadores o comerciantes o responsables de la puesta de envases en el mercado. Por ejemplo, yo soy un distribuidor de aceite de automoción que lo compro en cisternas y lo reenvaso, como hay alguno por ahí que lo reenvaso en garrafas de 5 o de 7 o de 10 litros, pues realmente yo soy responsable de la puesta en mercado de ese material, de esos envases, y tengo que declararlo como responsable de que ese envase llegue a un consumidor. Entonces consiste en hacer una declaración a 31 de marzo que se envía también, como comentaba hace un momento, por vía telemática. ¿Vale? Luego tenemos también, esto está recogido también en una ley desde el año 2005, en el Real Decreto 9/2005, en el que tengo que hacer un informe de suelos contaminados y que debe ser enviado a la Administración. La Administración, cuando salió esto en el 2005, también exigió que todos hiciéramos los que estábamos en ese anexo, en el anexo 1 de ese Real Decreto 9, que todos hiciéramos ese informe de suelos, y lo presentamos y se quedó un poco ahí parado. Pues ahora también ha vuelto un poco a volver a pedirse, sobre todo también para la compraventa de cierto tipo de instalaciones o de parcelas. ¿Vale? Entonces es otra obligación que se tiene también, aunque se sea pequeño productor. El concepto de pequeño productor sigue estando igual, es decir, eso no se ha modificado. ¿Vale? Es un tema que realmente lo que dice es que es pequeño productor el que no es productor de residuos de más de 10 toneladas. Seguimos trabajando más o menos igual. Lo que ocurre es que al hacerse todos los trámites ahora de forma telemática, son muy parecidos los trámites que tengo que hacer ahora, aunque genere menos de 10 toneladas o si genero más de 10 toneladas. Es decir, para las autorizaciones se solicitan de forma telemática. Lo único que sí que hay una cosa importante que no está aquí y que viene de la normativa de estudios de impacto ambiental, sí que si genero más de 50 toneladas de residuos peligrosos al año, la Administración me va a solicitar un estudio de impacto ambiental para ver un poco las alternativas y que estoy trabajando con las medidas correctoras adecuadas con esas 50 toneladas. Es decir, un poco el límite se marca ahora en esas 50 toneladas y viene derivado realmente de la normativa de impacto ambiental del año 2013. Pero también os comento que estamos empezando a notar que la Administración empieza a pedir ahora esos estudios de impacto ambiental, o desde más o menos hace un año, desde finales del año 2021. ¿Vale? Y esto ya lo hemos comentado, el contrato con el gestor autorizado, en el que se deben incluir también las operaciones de tratamiento. Y hay una novedad importante que marca la Ley 7, y es que las operaciones de tratamiento final se codifican de forma diferente. Digo importante porque esto, a medida que vayamos renovando los contratos con los gestores con los que trabajamos, vamos a tener que pedir que esa codificación sea la que recoge ahora la Ley 7, en la cual ya pasamos de tener una sola cifra a tener 4 cifras. Por decirlo de alguna forma, por ejemplo, antes cuando hacíamos un reciclaje de plástico o un reciclaje de compost, le poníamos en el contrato una R3, que quiere decir reciclaje de materiales orgánicos. Ahora no es una R3, que es para los dos da igual, porque los dos, tanto el plástico como el compost, son materiales orgánicos. Ahora es una R3101 y una R3107, o algo así. Entonces, la Administración le ha dado esos códigos diferentes dependiendo de la operación final que sea para esas materias orgánicas, pero a lo que nos obliga a nosotros es a medida que vayamos modificando o contratando con los gestores nuevos o exigiéndoles la actualización del contrato, tenemos que pedirles que se pongan las pilas y que nos indiquen el código correcto. Además, esto es obligatorio. Es decir, lo digo porque también hay muchas instalaciones o hay muchos gestores que no quieren decirnos un poco lo que se va a hacer al final o dónde van a ir al final los residuos que están recogiendo. Entonces, bueno, indicar que esto ya es obligatorio desde el año 2016 porque había un Real Decreto de Transporte de Residuos que ya decía que era obligatorio. Aquí lo que ocurre es que cambia la codificación, con lo cual, además de ser obligatorio, tengo que actualizarlo con esos cuatro números, con esos 4 cifras. ¿Vale?
como hemos comentado al principio, hemos pasado ahora los dos primeros bloques un poco de lo que es la webinar de hoy. No sé si hay alguna pregunta, Rocío, alguna cuestión que te ha llegado a través del chat. Pues a ver, una pregunta sería en el caso de los talleres que Sí. tienen, en el caso de la declaración anual de envase, ellos que no han puesto en el mercado esos envases, pero que sí que han comprado el envase, Sí. preguntan que si ellos sí que tienen que hacer la declaración anual de envase. Sí, a ver. Solo... Vale, la declaración anual de envases se llama declaración anual de envases y residuos de envase. Entonces hay un último apartado que, aunque tú no pongas envases en el mercado, tú tienes que cumplimentar, es una sola hoja y es muy sencillo, pero sí que estás obligado a cumplimentar esa última hoja de los residuos que te han llegado a ti y tú has gestionado como residuo. Entonces, por ejemplo, ellos, aunque no hayan envasado nada, si les han llegado pues palets o les han llegado cajas de cartón que después han gestionado, aunque sea a través de un gestor o a través de la recogida domiciliaria, si están en un núcleo urbano y se puede justificar que lo pueden recoger así. O, por ejemplo, los envases de aceite de automoción de 5 litros. Es decir, todo lo que se haya gestionado, aunque ya conste documentación gestionada o que se ha gestionado con un gestor autorizado, sí que hay que incluirlo en esta declaración anual de envases y residuos de envase, pero únicamente la parte de residuos. Vale, perfecto. Otra de las preguntas que llegan al chat es que en caso de los talleres, que ya se hizo el informe de sueldos en 2005, ¿hay que volver a hacerlo? Pues la ley no dice cada cuánto hay que volver a hacerlo, simplemente dice que lo debo realizar y un poco los que hemos trabajado en esto, a ver, el suelo es un elemento que tiene memoria. Si ha pasado algo en el suelo, eso se ha quedado ahí. Cuando hice el análisis en el año 2005, es decir, sigue estando en las condiciones aproximadamente, si no he hecho nada con el suelo, no lo he cambiado, sigue estando en las condiciones en las que yo estaba, en las que yo le he presentado a la administración. Otra cosa es que, bueno, si ya se hizo, entiendo que es válido. Si no se ha hecho o ha habido un cambio de actividad, sí que puede ser, sí que la administración nos lo puede requerir. Y luego esto, la ley de 2005 nos decía que en el caso de que el suelo saliese contaminado, era obligatorio inscribirlo en el registro de la propiedad. Es decir, yo tengo un suelo que me ha salido, porque por lo que sea tengo una contaminación de hidrocarburos, yo lo reviso o tomo una muestra y lo analizo y me sale que está contaminado, pues era obligatorio inscribirlo. ¿Qué ha ocurrido? Que la gente lo que ha hecho es, nuestra experiencia es, bueno, lo que voy a hacer es, yo tengo que inscribir el suelo contaminado. Lo que hago es lo limpio, quito esa parte de contaminación, la que sea, que normalmente no es una parte demasiado problemática, la quito, lo gestiono como residuo o lo limpio, envío el suelo fuera, me lo lavan y me lo devuelven, que hay varias opciones de ese estilo en el sector medioambiental. Y dependiendo, la gente hacía sus números y claro, yo prefiero limpiar el suelo porque por una cuestión así que no es de demasiada importancia, si yo inscribo mi propiedad en el registro de la propiedad como un suelo contaminado, directamente mi propiedad es mi patrimonio, me estoy cargando mi patrimonio. Es un poco el razonamiento de la gente. Entonces, yo conozco muy poca gente que lo haya inscrito, pero sí que tenemos muchos clientes que lo que han hecho es, bueno, pues lo limpio, lo pavimento bien y ya no, el suelo que era contaminado lo he detectado y lo he arreglado. Y entonces ya no tengo que hacer, es decir, el problema lo detecto, lo soluciono y sigo cumpliendo con la ley y sin necesidad de escribirlo porque el suelo está limpio. ¿Vale? Quizá he contado un poco más lo que me estás preguntando, pero bueno, más o menos es como estamos trabajando con suelos contaminados. Vale, perfecto, Luis. Pues de momento no hay ninguna pregunta más en el chat. Podemos pasar al siguiente bloque, si te parece bien. Claro, por supuesto. Pues y para el seguimos. siguiente bloque a ver si surge alguna pregunta más en el chat. Vale, de acuerdo. Seguimos. Seguimos. Bueno, aquí tenemos, antes de acabar el tipo de tratamiento, por ejemplo, el R12 que salía aquí, que es de transferencia, y el R12 y R13 es transferencia con algún tipo de tratamiento o transferencia sin ningún tipo de tratamiento. Acondicionamiento, realmente es lo que es la denominación antigua. Ahora lo mismo, pues se amplían a 4 dígitos. ¿Vale? Como la ley también está disponible, si tenéis alguna duda, pues yo lo que recomiendo, yo obviamente no me sé los 4 dígitos en los que se ha ampliado todo, pero sí que recomiendo pues, que la gente lo mire. ¿De acuerdo? El tiempo de almacenamiento, esto sigue estando exactamente igual, ¿vale? 6 meses para los residuos peligrosos y 2 años para los no peligrosos de valorización y 1 año de eliminación. ¿Vale? Que esto creo que no lo he dicho.
¿vale? Y creo que ya está un poco esta primera y segunda parte concluidas. ¿Qué residuos son los que se suelen generar en los talleres? Los conocen seguramente, o sea, mucho mejor que yo, la gente que está escuchando esto, es decir, aceites, baterías, filtros de aceite, anticongelante, líquido de frenos, trapos contaminados, chatarra. Entonces, para todos estos residuos tengo que tener estos contratos de tratamiento y tengo que tener toda la documentación conforme marca la ley, ¿vale? Eso, novedades, archivo cronológico también para los no peligrosos, pues chatarras, neumáticos, envases no peligrosos, ¿vale? Hay una diferencia también, hay parte de los asociados de FEMPA que yo conozco también, además de llevar de las operaciones de mantenimiento de los vehículos, llevan a cabo pintura o acondicionamiento también de superficies de vehículos. Entonces, aquí hay alguna otra cuestión también que hay que tener en cuenta, como puedan ser las cantidades y los tipos de disolventes que se utilizan y las chimeneas de evacuación y las analíticas y las obligaciones que tienen o que están derivadas después un poco de todo esto. Hay una obligación específica para disolventes, que es la presentación de un plan de disolventes en 28 de febrero de todos los años, y también es una cuestión bastante solicitada y revisada por parte de la Administración. Aquí la ley es bastante antigua, es del año 2003, y la Administración lo está revisando, yo diría, desde hace unos 5 años de forma concienzuda, porque el régimen sancionador es de los más bestias que hay. Es decir, por si no se hace esta declaración, el régimen sancionador inicia la sanción con 20.000 euros. Entonces, pues claro, de ahí en adelante. Entonces, si os comentaba, por ejemplo, antes la parte de mezcla de residuos, que son 6.000 euros, pues bueno, por no presentar la declaración de disolventes, la sanción son 20.000. ¿Vale? Además, la Administración aquí ya juega un poco a sancionar de forma un poco con previsión de la negociación que pueda venir por parte de nosotros, después los que estamos un poco en este negocio, y te sanciona con 30.000 euros para que después en esas negociaciones pues la sanción se quede en el mínimo, que son 20.000. Entonces, pues bueno, independientemente de esto, lo que hay que hacer es siempre las cosas bien y presentar las declaraciones cuando toca, y de esa forma pues evitamos la posibilidad de cualquier tipo de sanción, ¿vale? Como toda la vida. En el tema del embalaje y del transporte y del etiquetado, este sería otro punto que hay que tener muy en cuenta. Sobre todo, aquí es un poco en cuanto a antes salía una foto por ahí del almacenamiento, sobre todo en cuanto a las condiciones de almacenamiento y de carga y descarga de los materiales, ¿vale? Entonces aquí tenemos pues una serie de ejemplos. Muchas veces cuando esos materiales salen de nuestra casa, se salen en condiciones no adecuadas. Eso quiere decir que, bueno, nos hemos pasado a hablar del tema del transporte y de las obligaciones de transporte de mercancías peligrosas. Eso quiere decir que en cualquier parada que tenga el vehículo, que es responsabilidad nuestra, porque al final es responsable el transportista, pero nosotros somos responsables solidarios también de todo lo que se haya cargado y de la forma que haya habido de embalaje y por supuesto, de etiquetado y de carga. Entonces, es un tema también que se está multiplicando. Aquí la sanción ha subido de 3.000 a 4.000 euros. Es decir, comparado con cómo han subido el resto de sanciones, realmente no ha sido demasiado. Pero sí que es cierto que lo tiene relativamente fácil también las autoridades cuando detienen los vehículos, el tema de sancionarlo, porque normalmente pone nuestro nombre en los palés, pero por ejemplo no ponen las etiquetas de peligro, no ponen sobreembalaje, y el error más habitual que se suele cometer por parte de las recogidas de residuos es no cumplimentar la carta de porte, o no hacerla o hacerla incorrectamente. Entonces, lo digo, esto es una cosa que es curioso, pero coexiste la carta de porte, que tiene que ver con el transporte de mercancías peligrosas, con la documentación de residuos. Entonces, muchas veces los gestores nos preocupamos por la documentación de residuos, que es muchísima y es complicada, pero la carta de porte, que va por otro lado, relativa a las mercancías peligrosas, pues es un tema recurrente que a mucha gente se le olvida, ¿vale? Bueno, aquí hay algún ejemplo más de residuos cómo se estaban almacenando hasta hace bien poco, y como he comentado anteriormente, la ley marca que deben estar almacenados ahora mismo bajo techado. No nos permite que esto siga siendo así, ¿vale? Otro de los puntos que queríamos comentar es el tema de
etiquetado, cambia el contenido de las etiquetas a partir de la ley 7. Los cambios no son demasiado importantes, pero sí que hay cambios. Es decir, la ley me pide que tenga en la etiqueta el NIMA del productor, cosa que anteriormente no estaba, y me pide que tenga las características de peligrosidad del residuo. ¿Vale? Las características de peligrosidad se añaden con un código, ¿vale? Que esto viene del un Real Decreto 2009, en el que me dice la peligrosidad de todos los productos químicos y también me dice el pictograma que deben llevar. ¿Vale? Entonces, las dos novedades importantes serían esa, más el tema de incluir la dirección electrónica, es decir, el correo electrónico del productor. ¿Vale? Otra cosa que ya hacíamos desde hace algún tiempo, la fecha de envasado es la fecha de inicio del envasado. Esto anteriormente se podía interpretar, con la nueva ley no se puede interpretar porque nos dice directamente que es la fecha de inicio del envasado. ¿Vale? Entonces estas etiquetas, bueno, ahora veremos alguna foto que está por aquí. Bueno, aquí tenemos ejemplos del contrato de tratamiento. Como he comentado, la normativa me obliga a tener, en el caso de gestión de cada retirada de residuo peligroso, me obliga a tener una hoja, una carta de aporte, hoja de carga, un documento de identificación o el DI, ¿vale? La notificación previa del traslado, tener el contrato previo, tener las etiquetas, es decir, estos 4 documentos más las etiquetas son 5 documentos. Esto realmente por cada tipología de residuo. Entonces, al final, bueno, aquí hay un ejemplo de cómo el programa que os comentaba antes, que nosotros utilizamos, pues nos permite generar todo este tipo de documentación y nos permite archivarla de forma ordenada y de forma fácilmente accesible. ¿Vale? Que es un poco lo que viene aquí a continuación. El programa nos indica una serie de puntos en las que yo puedo guardarme en la documentación. Él me lo indica por retiradas y me la puedo guardar con diferentes tipos de filtro. ¿Vale? Entonces, al final, cuando me preguntan por la retirada de tal fecha, yo puedo responder con lo que se ha hecho justo en esa retirada, puedo localizar de forma sencilla toda la documentación y al final pues es un poco de lo que se trata, ¿no? Tenemos nosotros el acceso a este programita y todos nuestros clientes creo que lo tienen dado de alta para que a la vez que podemos nosotros acceder a toda la documentación, pues se pueda acceder y no sea necesario guardarnos nada en papel. De hecho, prácticamente ya no se trabaja con ningún tipo de documento en papel. ¿Vale? Entonces, bueno, este programa es un programa como otras empresas utilizan, un programa directamente de gestión de toda la documentación obligatoria en gestión de residuos peligrosos y no peligrosos. Entonces, es una forma de tenerlo todo así. ¿Vale? La verdad es que nos está funcionando muy bien y que este programa luego, cuando nuestros clientes tienen auditorías externas de AENOR o de quien sea, les ayuda muchísimo a justificar toda la parte y toda la gestión documental de todas las salidas de residuos. ¿Vale? El programa también, comentaba, la ley dice que hay que tener archivo cronológico. El programa me sirve como archivo cronológico porque están el residuo, el código LER, la peligrosidad, la fecha de retirada y la cantidad, que más o menos es lo que me pide la ley 7 como documentación para confeccionar un archivo cronológico. ¿Vale? Esto, tenemos un poco... otra de las cuestiones que queríamos hablar, creo que es el punto cuarto, es el tema de gestionar los envases en nuestra casa. Esto es un ejemplo de una cosa que hacemos bastante a menudo y es, primero, para gestionar las cosas debo saber qué cosas son. Entonces no es lo mismo, porque luego si estamos hablando de que en mi casa se generan trapos contaminados, envases, trapos, esto, ¿cómo se llama? Aerosoles, restos de pintura, como comentamos antes, los talleres que sí que tienen talleres de pintura, pues envases contaminados, disolvente contaminado, lo que sea. Lo primero es que tengo que tener claro qué es lo que se genera en mi casa. Y luego, para hacerlo bien, necesitamos tener claro cómo se hace bien. Entonces, lo mejor es hacerse una instrucción de trabajo como esta que veis aquí, en la cual al final se dice todos los residuos que se generan en casa de un cliente y directamente qué es lo que se tiene que hacer con esos residuos, dónde se deposita, cómo se identifica. Esto se puede ampliar un poco más, se podría poner incluso qué etiqueta lleva, cuál es el plazo máximo de almacenamiento, si es peligroso o no peligroso, qué impacto ambiental genera. Entonces, al final, un poco con una hoja sencilla, podemos tener una instrucción de trabajo en la cual tenemos la correcta manipulación, gestión y, bueno, cada una de las cosas que puedo hacer,
con todos los residuos que genero en mi casa. Con lo cual esto es útil porque seguramente si lo tengo claro, lo haré. Y seguramente también cuando alguien se incorpora a nuestra organización, me será fácil de explicar si tengo un diagramita así sencillo. Cuanto más sencillo y menos, iba a decir, y menos literatura, mejor, porque de esa forma ayudamos a la gente que pueda comprenderlo de forma sencilla. Esta es una buena práctica. Luego hay otra, que es la que está... a ver, bueno, digo, otra buena práctica no es la foto siguiente. Otra buena práctica es cuando yo tengo los residuos, las imágenes que han salido antes de los almacenes de residuos que estaban desordenados, sin etiquetar, sin pintar, dan una sensación mala directamente. No iba a decir no demasiado buena, no, da una sensación mala. Entonces, cualquiera que viene a nuestra casa y ve esos almacenamientos con residuos mezclados, sin etiquetar, con los bidones abiertos, algunos incluso en intemperie, da una sensación de desastre total en la gestión de residuos. Entonces, al final, esto supone también que si quien viene un día a visitar a nuestra instalación ve esto, o si es alguien que nos envía la administración, la policía local, el SEPRONA, la policía autonómica, directamente esas fotos como las que han salido anteriormente son el inicio de un expediente sancionador. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo esto, también nosotros lo que siempre recomendamos, todo esto no es demasiado difícil de arreglar. Es decir, no el expediente sancionador, sino el patio de nuestras casas, ¿no? Porque si tengo los residuos ordenados, el suelo impermeable, pintado, las etiquetas como tocan, y lo tengo todo en estado orden de revisión, en correcto orden de revisión, perdón, al final, la sensación que tiene cualquiera que viene a nuestra casa y ve el patio de residuos ordenado, etiquetado, con recipientes correctos, con el techo, con un cartel que ponga almacén de residuos peligrosos, con un extintor, con un cubo de sipilita para recogida de fugas y derrames. Un poco, si ve todas estas cosas, que no sé si son 5 o 6 cosas y no son cuestiones demasiado caras de implantar, excepto el techado, pero bueno, excepto eso, el resto se pueden hacer con un coste mínimo y la sensación que se llevan nuestros visitantes, sean privados o sean de la administración o vengan enviados también, por ejemplo, pues, por la consellería que envía a veces a la Policía Autonómica o al SEPRONA o quien sea, pues la sensación es totalmente diferente. ¿Vale? Entonces, al final, se trata de hacer las cosas bien y después sacar esos residuos a destinos correctos con un máximo posible de valorización. Entonces, a partir de eso, quiere decir que estamos haciendo todo bien en residuos. Y he comentado el penúltimo punto, es la parte de emergencias en el caso de emergencias ambientales. ¿Por qué lo comento siempre? Porque muchos de los que estáis un poco escuchando tenéis sistemas de gestión, tenéis sistemas ISO y a veces nos es difícil justificar el tema de emergencias ambientales. Entonces yo lo aprovecho porque además estas cosas suelen pasar y porque he visto que en la mayoría de las ponencias o los cursos que voy nadie introduce este tipo de estas cuestiones. Entonces lo más importante es cuando tengo un problema medioambiental o pues un vertido o cualquier cosa, un derrame importante, la secuencia que debo hacer y lo más importante es primero mantenerme en calma, porque si no estoy en calma y me accidento yo, agravo el problema. Lo segundo, intentar saber cómo actuar, que para eso hemos comentado antes, si tengo una instrucción de cómo actuar, en este tipo de caso, pues lo haré porque en algún momento me he parado a pensar de cómo lo tenía que hacer y lo he plasmado en una instrucción. Luego tengo que actuar con rapidez y una cosa muy importante que está aquí en pequeñito, en un poco más pequeño, pero casi es lo más importante, es debo tener muy claro que si no lo puedo controlar, es muy importante la rapidez y el llamar al 112. Es decir, todo esto, incluso muchos cursos de prevención no inciden en que, bueno, se habla de los EPIs, lo que tengo que utilizar, y todo esto, pero al final es, si no lo puedo controlar, cuanto antes llame al 112, antes otros medios que son mejores que los míos. Si yo tengo un pequeño incendio, pues son los medios que utiliza el parque de bomberos que me envía un vehículo equipado, va a ser siempre mejor que el mío. Entonces es muy importante que lo evalúe, que entrene a mi gente para evaluarlo o que entrene a mi gente para saber quién puede evaluarlo y a quién tiene que llamar, que se actúe con rapidez y llamar al 112.
aquí yo he tenido también experiencias en las cuales cuando después han llegado en algún caso así, por ejemplo los bomberos nos han dicho, pues mira, han faltado 3 minutos para que la instalación volase por los aires. O sea, la rapidez ha sido fundamental. O el poder abrir la puerta de esta forma que nos ha evitado, hemos podido entrar antes de que se pasase nada, simplemente con un pequeño incendio que se ha notado por un calentamiento de la pared en el que todavía no había prácticamente ni llamas. Entonces es fundamental la rapidez y es fundamental que sepamos y nuestros compañeros de trabajo sepan que el 112 es un número esencial. Es decir, no cojo y si tengo un incendio llamo al de la nave de al lado porque tiene extintores mejores que los míos y voy a buscarlos. No, eso yo lo digo siempre, pero son cosas que yo he visto. O no llamo a mi primo que trabaja en los bomberos para que venga, pues igual lo llamas y justo no trabaja ese día. Entonces, donde se canalizan todas las emergencias medioambientales y todas las emergencias que ocurren es el 112 y funciona fenomenal. Porque para las cosas que nosotros, por ejemplo, hemos llamado, tienen todos los medios y tienen un poco todos los turnos, la secuencia de actuaciones y cómo deben trabajar para dar solución a la posible emergencia medioambiental, ¿vale? Que puede ser una explosión, puede ser un vertido, puede ser un incendio, ¿vale? Como he comentado antes, la forma de trabajar en residuos es también detectando qué es lo que tengo que hacer y ponerlo en forma de una secuencia de trabajo. En el tema de emergencias lo tengo que hacer igual. Tengo que identificar, por ejemplo, sea instrucción de emergencias de cómo actuar ante derrames. Pues bueno, pues si pongo por escrito cómo tengo que actuar, me daré cuenta de que no tengo recipiente para la recogida de esos derrames, que no tengo pala, que no tengo ningún material para delimitar el posible derrame. Entonces, bueno, esta es una instrucción como otra cualquiera, en la que, por ejemplo, puedo tener, para aquellos que tenéis cabinas de pintura, puedo tener un mal funcionamiento de los extractores, que me pueden generar un problema en el interior de la nave, un problema medioambiental. Pues lo mismo, yo debo pensar cuál es la secuencia de actuación en el caso de que yo tenga este gravísimo problema. Esta secuencia de actuación debo ponerla por escrito y debo enseñársela a la gente. En el momento en que tengo todas estas secuencias de actuación identificadas y trabajadas, mi gente, ante cualquier accidente, sabe cómo trabajar. ¿Vale? Entonces, lo mismo, yo os recomiendo que tengamos un poco estas pautas de trabajo, estas instrucciones de trabajo, tanto de la gestión de residuos como de las actuaciones en casos de emergencias. No hay tantas posibles emergencias, pues eso, hay derrames, vertidos, puede haber algún incendio accidental, mayor o menor, ¿vale? Puede haber alguna mezcla de productos químicos. Entonces, todas esas cuestiones se pueden pensar y se puede tener en cuenta para el desarrollo de este tipo de actuaciones en caso de derrames. Aquí está un poco lo que comentaba antes, el régimen sancionador en algunos temas, ¿vale? Esto es lo que os decía que se ha agravado, ¿vale? Por no llevar la documentación tal y como toca, o llevar vehículos que no llevan las marcas que tocan, o llevar los bultos, los envases. A veces se los lleva el gestor y el envase está un poco temblando y no lo llega a filmar y hacerlo de todo correcto, pues porque todos vamos hoy en día con muchísima prisa. Pues bueno, este tipo de acciones hoy en día estamos recibiendo muchas demandas de clientes de que le están poniendo sanciones graves o muy graves. ¿De acuerdo? Rocío, no sé si, como ya comentó un poco todo esto, no sé si ahora queda la última parte final de tendencias y certificaciones. Hacemos, si quieres, otro repaso pues, por si hay alguna pregunta adicional. Vale, hay varias preguntas en el chat, te las voy leyendo, ¿vale? Claro. Vale, una de las preguntas es, ¿existe algún tipo de certificación de descontaminación de residuos para acreditar el trabajo realizado? Sí, es decir, en el informe de suelos, el anexo de la ley nos dice qué debe contener. Entonces, lo que debe contener el informe de suelos es si yo detecto ese suelo, debo cuantificar cuánto es. Si yo digo que son, pongamos, 2 metros cúbicos. 2 metros cúbicos por la densidad del suelo de 2,6, 5 toneladas, ¿vale? 5,2 toneladas. Si yo he detectado eso en mi informe de suelos, esas 5,2 toneladas, después, si yo las saco y se las lleva un gestor, el documento que me sirve para acreditar la descontaminación es la gestión de ese residuo, es el documento de identificación de ese residuo. Es decir, si luego la administración dice, ¿cómo lo has limpiado? Pues yo tendría un documento de identificación en el que ese residuo ha sido gestionado o ha sido gestionado también, como cuando sale de mi casa es un residuo. Entonces, tenemos ese documento normalizado que se usa para todos los residuos y luego en el caso de que lo limpien, tengo un contrato y tengo un certificado final de ausencia, por ejemplo, de hidrocarburos.
Entonces, la empresa que nos lo limpia nos da ese certificado final de ausencia de hidrocarburos. Digo hidrocarburos porque el 99% de los posibles contaminantes que hay en los suelos que se detecten con potencial contaminación son hidrocarburos. Entonces, la respuesta es, tengo un documento de identificación de salida y tengo un certificado de material suelo exento de hidrocarburos que me sirve para justificar que lo he descontaminado. Sí. Vale. Muchas gracias, Luis. La siguiente sería, los disolventes, aunque se los lleve el gestor, ¿tienen que constar en la declaración de envases? ¿Cómo se hace esta declaración de los disolventes? Sí, los disolventes se llama plan de gestión de disolventes y deben constar, primero es obligatorio que se los lleve el gestor y luego debo declararlos yo en esa declaración. El gestor no hace esa declaración de disolventes. Entonces, hay que ver qué tipo de disolventes, porque aquí sí que hay una exención, dependiendo del tipo de disolvente que es. Entonces, para la mayoría, si es para disolventes de limpieza de instalaciones, no debo hacer esa declaración si no supero los 500 kilos al año, excepto que sean disolventes clorados en los cuales no hay límite. Es decir, pues yo compro un disolvente normal, disolvente universal y limpio. Pues bueno, tendría que mirar si he comprado más de 500 kilos al año. Entonces, si he comprado más de esos 500 kilos al año, debo hacer esa declaración de disolventes el 28 de febrero, aunque se lo lleve el gestor. Si compro, por ejemplo, percloroetileno, que es lo que ocurre con las tintorerías, no hay límite por abajo. Es decir, a partir de 1 kilo tengo que hacer la declaración de disolventes. ¿Vale? Vale, perfecto. La siguiente pregunta es, ¿las facturas no se cuelgan en el DocuGest? Las facturas... No, solamente está sí que se pueden colgar, pero por el momento me parece que solamente está la documentación de residuos. Las facturas van por otro programa aparte. Es decir, el programa está pensado para organizar la documentación de residuos y por un lado va la corriente documental de residuos y por otro lado va la corriente documental de contabilidad facturas. Creo que se pueden colgar, pero la mayoría de las veces no están colgadas. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿los residuos no peligrosos también tienen que estar bajo techo o en interiores o estos residuos sí que pueden estar al aire libre? Los residuos no peligrosos pueden estar al aire libre con una cantidad máxima de 100 toneladas. Es decir, pueden estar al aire libre, no hace falta, también dependiendo de qué residuos sean no peligrosos, sí que se sigue aplicando el criterio de que no deben producir lixiviados. Es decir, yo puedo tener un trapo que sea no peligroso porque está hecho con pigmentos no peligrosos, pero que me pueda producir un lixiviado. Entonces, si llueve no lo puedo tener al exterior. Entonces, sí que puede estar al exterior, límite 100 toneladas y con la salvedad de que no me pueden producir ningún tipo de problema medioambiental, ni lixiviados, ni derrames, ni evolucionar de ninguna forma. ¿Vale? O sea, por ejemplo, yo tengo masa de pan de bollería o masa y crema, que es un caso real que he visto yo. Masa y crema de bollería dentro de un contenedor de 10 metros cúbicos. Lo mismo, legalmente no me dice nada de esto, pero sí que si eso tengo un día de precipitaciones, ese residuo me va a producir una serie de lixiviados y de grasas que me van a agravar el problema en la zona, independientemente de que sea peligroso o no peligroso. ¿Vale? Vale, perfecto. La siguiente pregunta es si se puede contratar una empresa de gestión de residuos solo para la gestión de la documentación. No conozco el caso, es decir, las empresas de residuos normalmente gestionan residuos. En algún caso, por ejemplo, nosotros tenemos la parte de consultoría en la cual revisamos la documentación. No, es decir, no la hacemos, pero revisamos la documentación. O tenemos algún gestor mediano que nos contrata un poco el poner al día esa documentación. Es decir, pues estoy trabajando con papeles y ahora estoy en el mundo de la digitalización. Me interesa tener DocuGest, pero la transición entre lo que tenía antes y lo que es DocuGest necesito ayuda. Entonces, esto sería para gestores. Para productores yo no conozco, sí conozco consultoras, como lo hacemos nosotros, como consultoras que te organizan un poco. Por ejemplo, yo quiero que alguien venga 2 días al año y me ponga revise toda la documentación, vea si falta algo, si falta algún documento, si los contratos de tratamiento están actualizados y al final, pues oye, lo que no haya se solicita. Entonces, para esto a lo mejor sí que se presta, porque nosotros prestamos ese servicio de consultoría de revisión de la documentación, más o menos. No sé si es la respuesta que estaba esperando.
Vale, perfecto. Luego también pregunta si vamos a pasar algún resumen o la ponencia. Sí, luego al final de la ponencia pasaremos las diapositivas. Y luego Sí. también preguntan que la declaración anual de envases, ¿qué productos hay que declarar? Supongo que se refiere a qué cambia la declaración de envases. Supongo que se referirá a la ley, ¿no? A la nueva ley. Por lo que Bueno, la declaración de envases sigue entiendo. igual la del año que viene, porque aunque salga bueno, no estoy seguro, aunque salga, si sale la ley, igual me dice que el año que viene la declaración de envases es a 31 de marzo, igual me dice que la tengo que hacer de otra forma. En los borradores que hemos visto de la ley de envases, ¿vale? De la nueva ley de envases que está por publicar, sí que amplía, ahora mismo es por materiales. O sea, ¿cómo lo declaro? Pues metal, madera, plásticos. En la nueva declaración sí que especifica más por tipos de metal, por tipo de plástico. Es decir, a partir de ahora voy a tener que separar mucho más los residuos que yo genero y voy a tener que declararlos por tipos de materiales, pero no solamente de grandes grupos. Bueno, la verdad es que se quedaría mucho más claro si pusiera aquí la hoja que hay que rellenar la declaración de envases, pero bueno, es así, hay una línea en la que dice madera y están todos los gestores que se han llevado madera. Simplemente tengo que diferenciar por las diferentes empresas que se la han llevado de nuestra casa. Plástico, pues las diferentes empresas que se han llevado envases de plástico y agrupamos todos los residuos de plástico que hayan salido de nuestra casa. Lo que pasa es que eso, el borrador sí que los plásticos tengo que diferenciar entre poliamida, polipropileno, poliestireno, lo que sea. Eso, lo que pasa es que eso no está aprobado. Si lo aprueban de aquí a marzo, probablemente tenga que calentarme la cabeza y ver qué he sacado de nuestra instalación durante todo ese tiempo. Tampoco sé si se va a aprobar y va a haber un periodo de transición en el que sea el formato antiguo. Llevamos también un año con la nueva ley esta de envases y residuos de envase también para que va a regular todo esto. Vale, la ley de envases es del año 97, ya tiene 25 años y el panorama mundial ha cambiado desde que se aprobó esa ley. Y el Real Decreto es del año 98. Entonces, pero claro, ¿cómo va a quedar la ley? No lo sabemos. Lo que sí que hemos visto en todos los borradores es eso que comento. Va a haber que especificar por diferentes tipos, no solamente de plásticos o de metales, sino por tipos de metales y por tipos de plástico. Vale, ¿Vale? perfecto. Pues de momento, Luis, no hay ninguna pregunta más en el chat. Podemos Vale, pues continuar con continuemos, Rocío. Queda la última parte, la parte relacionada con las tendencias y con las cuestiones que se están un poco ahora llevando a cabo en el mercado. Entonces, aquí tenemos algunas normas. Como he comentado, nosotros desde Activo, de la parte de consultoría, pues trabajamos mucho este tipo de certificaciones. Entonces, últimamente ha tenido un repunte la norma de calidad, la norma 9001, es decir, lo digo porque hay mucha gente que renunció a esta norma. De esta norma salió en el año 94, o sea, tiene una larga trayectoria. Entonces ha habido varias versiones y bueno, pues hay mucha gente que dice, bueno, yo ahora están saliendo otras normas y no la necesito tanto. Entonces me paso, entonces hubo una época en la que la gente tenía ISO 9001 y 14001, luego empezaron a salir las normas de automoción o la 45000, entonces bueno, pues como tengo los recursos limitados, pues me quito casi la de calidad, que es primero la pionera, la primera. Entonces, pues bueno, indicaros que hay una tendencia ahora mismo a recuperar esta norma porque se está viendo pues que las ventajas que aportaba son muy superiores a los problemas que se está generando al deshacerme de ella. Y entonces tenemos varios clientes que la están aportando, o sea, que la están implantando ahora y varios clientes que la están recuperando después de haberla dejado porque han ido a otro tipo de soluciones. Lo importante en la norma de calidad de la 9001 es entender que es un sistema de mejora, que está un poco... Entonces es un sistema en el que yo estoy obligado a mejorar. Entonces, independientemente de todo lo demás, al final, esta es una cosa buena, ¿no? Un estándar que me dice que tienes que hacer una serie de cosas para dentro del ciclo de mejora poder marcarme yo objetivos y poder ser una empresa con cosas mejores de las que estaba haciendo anteriormente. Entonces, esto nosotros también como consultora es una cosa que nos cuesta a la gente, quizás no le hemos transmitido bien que estas normas ISO en las que trabajamos son todas normas de mejora. Esta me permite mejorar en mis estándares de calidad. Entonces, no quiere decir que sea muy bueno o muy malo, quiere decir que estoy obligado a mejorar. ¿Vale? Entonces, repunte de la norma 9001. Aquí tenemos también el reglamento de vertido cero. Esto es lo que más estamos trabajando actualmente en la oficina. ¿Por qué? Porque es un reglamento que la gente entiende muy bien
Y este reglamento es un reglamento en el cual también puedes obtener una certificación, igual que la anterior de la 9001, puedes obtener el certificado en vertido cero o en Zero Waste, y está teniendo una evolución enorme y una demanda enorme porque primero es muy sencillo y nos da este certificado. Este reglamento dice que podemos obtener este certificado siempre y cuando un porcentaje muy elevado de los residuos que generamos se vayan a reciclado. Como se ha trabajado ya durante muchos años para que mucha parte de esos residuos que generamos ya vayan a reciclado, es un certificado que no es demasiado difícil de obtener. Y luego nuestros clientes, si yo le digo que tengo 9001, pues alguno lo entenderá y alguno no, ¿vale? Como me pasa a mí. Pero si yo le digo que tengo un certificado de vertido cero, probablemente simplemente diciéndolo así ya entenderá una cosa positiva. Entonces, bueno, es el sistema que más se está trabajando actualmente. Hace 3 años que salió y es una cosa pues, que todavía sigue siendo bastante novedosa, ¿vale? Y eso se obtiene si un porcentaje elevado, por ejemplo, AENOR concede este certificado si más del 60% de los residuos que salen de mi casa se van a reciclado o valorización, ¿vale? Entonces, al final, como están yendo esos residuos a reciclado o valorización, tengo un coste menor, el consumidor o mi cliente lo percibe de forma, o percibe que soy mucho mejor en temas ambientales, y luego aparte es un principio básico dentro de lo que es economía circular, junto al ecodiseño, que es la otra parte importante, ¿vale? Para que esto pueda pasar también tengo que plantearme yo ecodiseño en procesos y en producto. Pero bueno, eso lo veremos después. Aquí tenemos otra norma también. Bueno, yo ayer estuve en una auditoría de 50.001, la semana pasada estuve en otra, es decir, las normas actualmente de gestión de la eficiencia energética, requisitos de un sistema de eficiencia energética. Entonces es lo mismo. La norma 50.001 de 2018 me obliga a pensar y a calentarme la cabeza en cómo mejorar en temas energéticos. Entonces, en este sentido, es una sistemática en la que yo detecto mis mayores sumideros o mis mayores consumos de energía y tengo que buscar cómo mejorar los ratios de energía que estoy teniendo, es decir, la energía consumida por tonelada de producto. Entonces, estoy obligado a hacer ese seguimiento. Aquí, el momento que estamos actualmente en los costes de energía son tremendos y la variabilidad es tremenda. Entonces, por ejemplo, esta norma me obliga a tener un equipo de gestión de la energía, un equipo que se reúna periódicamente y que se plantee todas las posibles modificaciones, las ventajas, si tengo que apagar este equipo, si esto lo puedo fabricar fuera, si lo puedo fabricar por la noche. Entonces, me obliga a tener ese equipo de gestión de la energía, ¿vale? Con los componentes, los que sean, y con una experiencia buena en energía. Entonces, bueno, esta norma está aportando para todos los consumidores una forma también de tener estandarizado cómo mi casa trabaja. Por ejemplo, esta norma me dice que tengo que tener una serie de objetivos. Pues un objetivo importante es negociar el contrato energético una vez al año. Entonces dices, bueno, eso es una tontería. No, actualmente, bueno, nunca lo ha sido, pero actualmente no es una tontería. El hecho de que yo me revise precios ahora mismo y tenga claro las contraprestaciones que tengo por ese tipo de precios y lo haga de forma obligatoria una vez al año, me ayuda a tener un mejor proveedor y a reducir costes. ¿Vale? Y bueno, esta era la última. Aquí faltaría la norma de ecodiseño, que es un poco la que se tiene en cuenta un poco para diseñar productos o servicios con criterios ambientales, que es otra norma que también nos está pidiendo ahora mucha gente en la oficina. Pero bueno, con tener un poco claro estas tres que son ahora de gran demanda y que me están ayudando, por ejemplo, indicar la 50.001, si ahora mismo como empresa cambio un compresor y ese compresor tiene una mejora energética, la administración me subvenciona un porcentaje alto, un 30% de los equipos que yo cambie con criterios de mejor eficiencia energética. Pero la administración me subvenciona ese porcentaje, primero si yo lo tramito y se lo pido, porque todavía hay dinero en esas partidas de subvenciones que salieron en el año 2019, y segundo, si tengo esta ISO, si tengo la ISO 50.001 y yo le digo que voy a cambiar un compresor que tiene mejor eficiencia, pues me paga un 30% del valor del compresor. Entonces, es muy importante, un 30% de un valor, o sea, un compresor puede costar 30.000 euros, es mucho más que el mantenimiento de una ISO, es decir, las cuentas me salen, pero además la ISO 50.001 me ayuda a mejorar. ¿Vale? Y con esto está un poco, con esto y el tema de ecodiseño, habríamos visto un poco todas las tendencias que tenemos ahora en el mercado,
¿vale? El mercado de los talleres, el mercado de empresas de metalurgia, que también nos contratan algunas cosas, y un poco a dónde está yendo la guerra medioambiental, nunca mejor dicho, ¿vale? Que al final tiene que tener en cuenta el hacer las cosas bien, con sistemas de calidad, y el hacer las cosas bien y con eficiencia energética por el tema de estructura de costes. Y por mi parte, bueno, eso, agradeceros el rato que habéis estado escuchando, que espero haberos aportado algo de valor en los diferentes comentarios y en los 6 puntos que hemos ido viendo. Y nada, simplemente volver a agradecer a FEMPA un poco la convocatoria y la invitación. Y por mi parte nada más. Si quieres volvemos a dar paso a si hay alguna pregunta adicional, Rocío. Pues hay una pregunta que bueno, si te dicen que la normativa de ecodiseño, ¿cómo se puede aplicar en los talleres? ¿O hay algo? Sí. Hay una... A ver, normalmente hay una norma que es la 14.006. Lo que pasa es que en los talleres tendríamos que ver el hueco de aplicación, porque realmente el ecodiseño me sirve para nuevos procesos y productos y servicios. Es decir, ¿cómo se puede aplicar en los talleres? Por ejemplo, si yo voy a hacer una ampliación de un servicio o el servicio que ya tengo, quiero decir que estoy trabajando con las mejores garantías ambientales, yo debo tener una sistemática para, por ejemplo, todo lo que, pues imaginemos, pues todos los envases que entran sean retornables, que el transporte sea el mínimo. O sea, al final se trata de poner como la cadena de trabajo y la cadena de las cosas que estoy haciendo, y todas las repercusiones medioambientales. Yo consigo esa certificación si demuestro que estoy estudiando las mejores opciones medioambientales. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en nuestros clientes industriales, esto tiene sentido si estoy haciendo nuevos procesos. Si mi proceso es el mismo, o estoy haciendo nuevos procesos o nuevos productos. Si mi proceso es el mismo, es verdad que tengo una limitación que no, es decir, yo no estoy, como he comentado, está pensado para productos o servicios en los cuales yo esté haciendo de nuevo. Si yo ya tengo mi servicio estandarizado, podría tener ecodiseño dándole una vuelta a lo que estoy haciendo. Pero no sé si merece la pena si no soy alguien que se dedica a hacer sistemas de trabajo para talleres. A lo mejor, no sé si esto existe en otro tipo de empresas, por ejemplo, supermercados. Los supermercados, cuando yo soy el propietario de un consumo, yo tengo una empresa que me hace el supermercado. Entonces, en este caso, el ecodiseño se aplica buscando todas las variables ambientales y mejorándolas a la hora de diseñar el supermercado. No sé si existe esto a la hora, si las franquicias existe, por ejemplo. Entonces, los talleres podría aplicarse de esa forma. Si eres una instalación que tiene diferentes tipos de instalaciones o las va modificando, teniendo en cuenta esas variables, podría obtener ese certificado. Si soy una instalación que sigo o que tengo un diseño en el cual llevo trabajando bastante tiempo, hasta que no haga a lo mejor esa modificación no podría aplicarlo. ¿Vale? Vale, pues muchas gracias. De momento no hay ninguna pregunta más en el chat. Luego, si alguna pregunta ha quedado pendiente o quieren hacer otra pregunta, pues que se pongan en contacto con nosotros y se las contestamos encantados. Claro, cualquier cosa, como también, Rocío, tenéis nuestros correos, cualquier cosa que surja después os lo enviáis. Sí. Y si sabemos la respuesta, os lo intentaremos solucionar, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Luis, y a Acteco por haber participado en este webinar. La verdad que se han visto varios puntos y se ha quedado todo muy claro. Y a los asistentes os compartiremos la ponencia por correo. Muy bien. Y yo creo que hasta aquí ya el webinar. Muchas gracias, Luis. Fenomenal. Gracias a vosotros, Rocío y Raquel. ¿Vale? Y Luis, que estará por ahí también escuchando. Y eso, seguimos en contacto. Gracias por todo. Muchas gracias.